Tú, Marc, es que me he adelantado. Ya te conocía y he dicho... Aitor. Aitor. Jan. Jan. Mar. Mar, no es Marc, es Mar. Sí. Dana. Ya te hemos saludado antes, ¿no? ¿Dana? Ara. Ah, ¿estás un poco tímida? ¿No? Ah, bueno. Oye, ¿habéis estado alguna vez en un clinic? ¿Habéis estado alguna vez en un clinic? ¿No? Bueno, me examinan a mí. ¿Vale? O sea, no se examinan a vosotros. Lo que están pendientes es de a ver si me pillan a mí en alguna cosa que digo que les extrañe. ¿Vale? Entonces, yo os voy a pedir hacer cosas. ¿Vale? De hecho, va a haber muchas demostraciones. ¿Vale? Vamos a ir despacito, os voy a pedir hacer cosas y demás. Las hacéis como buenamente sepáis, que yo no voy a valorar si las hacéis muy bien o muy mal. ¿Vale? Eso sí, es una charla, voy a hablar sobre el espacio, el spacing se llama en inglés, ¿vale? El espacio en el baloncesto. Si estáis atentos, vais a aprender mucho. Mucho. En 1 hora y media que vamos a estar juntos, vais a aprender mucho y vais a aprender algo que os va a servir para toda vuestra vida deportiva en cuanto al baloncesto se refiere. Vais a ver que lo que explico es muy sencillo, pero es muy importante. ¿Vale? Vais a empezar jugando, ¿cuántos somos? 3, 2, 5, 3, un 5 para 5. Libre. ¿Vale? Hacéis 2 equipos y ahí nos vamos a poner y durante X minutos os voy a poner a jugar. ¿Vale? Y jugáis libre. ¿Vale? Lo que sí que voy a hacer es, va a haber muchas veces donde voy a parar y os voy a preguntar qué habéis hecho. Fácil, ¿no? Depende de lo que hagas. Bueno, yo te voy a preguntar qué has hecho. Y si eres capaz de decirme lo que has hecho, entonces os voy a preguntar por qué. ¿Vale? Y la respuesta puede ser, no lo sé. ¿Vale? O sea, si dices, oye, pues Jota, cuando me ha preguntado por qué, pues si te digo la verdad, no lo sé. Pues contestáis con eso y demás. ¿Vale? ¿Todos sabéis lo que es la ironía? Sí. ¿Sí? Vale. Yo tengo que estar 1 hora y media manteniendo la atención de todos esos que están ahí en la grada. ¿Vale? Va a haber momentos donde voy a utilizar la ironía. ¿Sí? Que nadie se lo tome como nada personal. Quiero decir, a lo mejor me dais una contestación y me veréis que me llevo la mano al corazón como si me estuviese dando un infarto. Si me está dando de verdad, me atendéis. Sí, ¿Vale? tranquilo, Lo normal es que sea una broma. Que no digáis, oye, este idiota qué leches está haciendo. ¿Vale? Estoy actuando un poco para que ellos estén un poco activos. ¿Vale? No se van a dormir conmigo, ya lo veréis. ¿Vale? No les dejo que se duerma. ¿Vale? ¿Sí? Y que si alguien de vosotros os pregunto de forma muy persistente algo, que no se asuste. Simplemente que responda, ya está. ¿Vale? ¿Entendéis por dónde voy? ¿Sí? ¿Vale? Que no de repente, oye, es que bueno, y esto, no, o sea, con tranquilidad, ¿vale? ¿Sí? Ya os digo, hablo para ellos, ¿vale? Son ellos van a estar ahí tomando nota de, ay, mira esto que ha dicho Jota que no tiene razón. ¿Vale? Es lo que hacemos siempre, ¿no? A ver si pillamos al profe en algo que no nos gusta. ¿Os parece? ¿Sí? ¿Hacéis 2 equipos? ¿Vamos 5 para 5 una vez que me presenten? ¿Sí? Pues venga. Ah, por cierto, perdonar. Si en algún momento, que van a ser varias veces, yo digo la palabra stop, quiero que os congeléis donde estéis. ¿Vale? Es decir, si tú estás ahora con el balón y yo digo stop, te quedas exactamente como estás. No andas ni un paso más, no cambias la posición, no, congelado. ¿Vale? ¿Sí? ¿Entendido? Vale. Les estaba quitando, les habéis puesto nerviosos y nerviosas. Ah, perdón. Es que me han pedido que me quite la sudadera para el micro. Bueno, lo que voy a hacer es... Voy a dejar las gafas también por aquí, porque como voy a venir poco, para que no me... Y de hecho... esto me lo llevo ahora un poquito, ahora te lo traigo. Bueno, pues vamos a empezar con la primera de las charlas de hoy. Tenemos la suerte de contar con Jota. Creo que sobre todo no nos vamos a poder aburrir, como ya les has dicho a ellos. Esperemos que lo podamos disfrutar y muchas gracias a todos por venir, ¿de acuerdo? La gente que necesita las horas de práctica, al finalizar Jota, pasaremos lista, ¿de acuerdo? Y
ya en cuanto enviemos la notificación a Federación, os enviarán el resguardo con las horas, ¿de acuerdo? Pues un fuerte aplauso a Jota que... Gracias. Bueno, ahora antes de empezar con ellos, que voy a ir rápido, os voy a hablar del spacing, pero antes de empezar a hablaros del spacing, os voy a decir dónde nace mi inquietud por el spacing y sobre todo por la forma de plantearlo, ¿vale? Hace muchos años, cuando yo era un entrenador mucho más joven de lo que soy ahora, entrenaba a un cadete de estudiantes. Entonces estábamos entrenando y hay un momento donde unos jugadores míos hacen algo, ya ni recuerdo qué era, ¿vale? Y recuerdo que paré el entreno para decir esto no puede volver a ocurrir. Entonces puse una excepción a una de las normas que tenía. Y aquello fue un resorte bestial, porque cuando terminó aquel entreno, yo reflexioné para mí. Si tú en vez del comunicador de tus normas fueses el receptor de las mismas, es decir, tú fueses el jugador que está escuchando al entrenador, si tuvieses que memorizar todas las normas y todas las excepciones a las normas que tienes, ¿cómo de fácil sería para ti retener y aplicar todas esas normas? Y la respuesta fue inmediata. Sería imposible que me enterara de nada. Entonces, aquello le pegó un vuelco a mi forma de entrenar. Soy ingeniero de formación, no he ejercido nunca, ¿vale? Pero hay un señor que se llamaba Albert Einstein, ¿vale? Que, bueno, creo que lo conocéis todos, ¿no? Tiene muchas citas que me encantan, ¿sí? Una de ellas era: si tienes que explicar algo a alguien y lo haces de una manera que tu abuela no es capaz de entenderlo, es que ni siquiera tú eres capaz de entender la verdadera raíz del problema. Es decir, cuando tú explicas algo, por muy complicado que sea, y este señor estaba hablando de la relatividad, ¿vale? Tienes que explicarlo de tal forma que sea quien sea el interlocutor que tengas delante, hasta un niño de 8 años sea capaz de entenderlo. Porque si no eres capaz de explicarlo así, es que ni siquiera tú eres capaz de entender la verdadera magnitud del problema que estás intentando plantear. Esto que decimos, bueno, no te lo puedo explicar porque es muy difícil de explicar. Pues probablemente tú tengas serias lagunas en aquello en lo que tú quieres explicar algo. ¿Sí? Y al final, yo soy un trasladador de situaciones o de normas para que mi equipo funcione. Bien, la otra de las citas que me gusta mucho de él es que todo tiene que ser explicado de la forma más simple posible, pero no más simple. Y vuelvo a insistir que esto lo decía un tío que hablaba de la relatividad, ¿vale? Para los que sabéis un poco de física, pues un tema bastante complejo, ¿no? Para los que no, bueno, incluso para los que se meten en ese maravilloso mundo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hice? Evidentemente esto no ocurrió en un día, ocurrió a lo largo del tiempo. Yo reduje todas mis normas de spacing a 3 principios, que por separado los entiende cualquier niño de 7 años. A 3. Ni uno más. No he sido capaz de reducirlo más. A 3. Y esos 3 principios engloban todas las situaciones que yo me he encontrado en el baloncesto. Todas. Después os hablaré de un método. Y aquí quiero aclararlo desde ahora, ¿vale? Lo que rige el spacing son los 3 principios que os voy a contar. El método es una forma, por cierto, con solo 2 normas, una gran excepción y una pequeña excepción, no más, que si lo aplicas, harán que esos 3 principios se cumplan en la práctica totalidad de las situaciones que se van a dar en un campo de baloncesto. ¿Bien? Y eso es lo que voy a tratar de explicaros, por si os ayuda a vosotros a trasladar vuestro spacing, si coincide con el mío, a vuestros jugadores o jugadoras, ¿vale? Y quería que entendieseis de dónde venía. Es un proceso de mucho tiempo. Cuando os hable de los 3 principios, cada palabra de los 3 principios, que va a ser una frase, está medida. No hay nada dejado al azar. Esto es lo que he ido puliendo con el tiempo. Por cierto, yo no he inventado el spacing. Le he dado mi forma para simplificar la forma de comunicarlo. El spacing lo he aprendido de observar a los buenos jugar y distribuir el espacio. Yo no he sido el inventor del spacing. Lo que sí he sido es el inventor de esta forma de expresarlo, ¿vale? Para mí, que es la que aplico yo, ¿vale? Voy a hacer una cosa antes de empezar con vosotros. Van a jugar, porque quiero verles. No los conozco, entonces quiero verles.
¿Qué es lo que está pasando ahora por mi cabeza? Hace escasamente 5 días fui a hacer un entreno, me pidió un club de Madrid que fuera a entrenar spacing con uno de sus equipos. Me bastaron 3 segundos de empezar a jugar un 4x4 para que cometieran el 90% de los errores que sabía que iban a cometer. 3 segundos. Cometieron 4 errores en esos 3 segundos, los 4 errores que más se repiten. Paré y empecé a explicar. ¿Vale? Pues eso es lo que creo que va a ocurrir ahora. No sé si van a ser 3 segundos o voy a necesitar 4 minutos para verlo, pero estoy convencido de que van a cometer los que para mí son los errores universales, que si no estás entrenado para verlos, pues muchas veces pasan desapercibidos. ¿Vale? Pues hala, a jugar. A jugar. Y tengo por aquí... Estamos. Luego volveré. Venga, ¿quién ataca? ¿Un balón? ¿Ya, ¿estáis preparados ya o no? 5 atacando, 5 defendiendo. Además os habéis puesto por colores. Muy bien, venga. Libre. Jugar lo que queráis. Por cierto, jugamos solo en un campo, ¿eh? Vale. Cuando queráis. En un campo. Este es vuestro público. Dale. Vale, stop. ¿Cómo te llamas? Dana. ¿Qué has hecho? Muy bien. Pero antes de cortar, ¿qué has hecho? Muy bien. Dale el balón, dale el balón. Volver al momento que tenía Dana el balón. ¿Dónde estabas tú? Venías un poquito de más para allá. ¿Vale? ¿Sí? ¿Has dado el balón a quién? ¿Quién estaba aquí defendiendo? ¿Has dado el balón a quién? Vale. No voy a hablar de cómo ha venido, luego iré con ello. ¿Sí? Pero has dado el balón. ¿Y qué has hecho? Venga, dalo. Y corta. Muy bien. Stop. ¿Por qué? Yo los he reunido. Esto lo hago en todos los clinics. Les he dicho, lo primero, están nerviosos, les tenemos que ayudar, ¿vale? Lo primero que les he dicho es, me examinan a mí, no a vosotros. ¿Vale? Porque es la realidad, ¿vale? Entonces les he dicho, oye, tranquilos. Eso sí, ¿qué voy a hacer durante todo el entreno que vais a estar conmigo? Os voy a parar de vez en cuando y os voy a preguntar qué habéis hecho. En este caso, ha recordado lo que ha hecho. Vamos a ver si eso es así durante el entreno. ¿Cuántas veces saben lo que han hecho? Esta vez ha sido real, ella sabía lo que ha hecho. Ha sabido que ha dado un pase y que ha cortado. Pero entonces yo le he preguntado por qué ha cortado. Y la respuesta es no sé. El 90% de las veces que yo hago esta pregunta es la respuesta que me dan. El otro 10% suelen ser respuestas que en realidad es no sé, me lo ha dicho mi entrenador. Yo paso y tengo que cortar. Pero si les preguntas por qué cortan, no saben. Porque los que educamos somos nosotros. Si yo enseño algo a un grupo de jugadores o jugadoras y ellos no saben por qué lo hacen, ¿quién es el responsable de que no sepan por qué lo hacen? ¿Ellas? ¿Ellos? ¿O el que educa? No hay ningún problema, Dana, está bien hecho. ¿Seguimos? ¿Sí? Dale. Síguelo. Dale. Sigue. Venga,
¿Quién saca? Penetra, 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 penetra. Vale, stop. De aquí arriba. Pilla balón. ¿Cómo te llamas? Leis. Aleix. Aleix, pilla balón. Da balón. Vale. Bueno, es verdad que lo he forzado yo. Estáis jugando mucho con pases, no me preocupa, está bien. ¿Vale? ¿Quién estaba aquí cuando él ha empezado a penetrar? Venga. ¿Y tú dónde estabas? Por aquí. ¿Vale? Sí, estabas. De hecho, estabas muy cerca de tu amigo, ¿vale? Y una pregunta. ¿Cómo te llamas? Alex. 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 Cuando Aleix ha penetrado, ¿sí? ¿Con cuánta gente se ha encontrado? 2 o 3. ¿Con 2 o 3? Con 2 o 3. Aleix, despacito. ¿Botas? ¿Con cuántos te has encontrado? Con 3. Venga. ¿Te has encontrado con el tuyo? ¿Quién te defendía? ¿Y le ha molestado? Sí. ¿Quién te defiende? ¿Y le ha molestado? O sea, ¿cuánto espacio creéis que tiene Aleix para intentar penetrar por aquí? Aleix dice que ninguno. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué creéis que están aquí? Porque están estos aquí. Si en vez de estar aquí cuando él empieza a penetrar, vamos a suponer que estuvieses aquí, ¿crees que ella seguiría allí? No. No. ¿Dónde crees que se colocaría? O dímelo tú, ¿dónde te colocarías si él estuviese aquí? ¿Más o menos? Si tú estuvieses más lejos, ¿dónde crees que se colocaría él? ¿Vale? ¿Vale? Y ahora el espacio que tiene Aleix, ¿es más grande o más pequeño que antes? Mucho más grande, ¿no? ¿Sí? Aleix ha intentado penetrar, se ha encontrado con 3 defensores. Pero ¿quién es responsable de que se encuentre con 3 defensores? ¿Quién es responsable de que se encuentre con 3 defensores? ¿Tuyo? ¿Eres responsable? ¿Juegas con Aleix? Cuando juegas con Aleix, ¿le quieres facilitar su trabajo o se lo quieres complicar? Facilitar. ¿Tú crees que se lo has facilitado? ¿Qué vas a hacer? Bravo. ¿Vale? Yo estoy empezando a construir mi spacing con estas preguntas. ¿Vale? ¿Sí? Quiero que de vez en cuando alguien intente penetrar. De vez en cuando. ¿Vale? Sí, porque quiero ver cómo reaccionáis. ¿Sí? Balón. Balón. ¿Estás, Aleix? ¿Sí? Juega. Stop. ¿Creéis que, bueno, no os voy a pedir reproducir todo, porque no os vais a acordar de nada, ¿vale? Pero sí nos vamos a quedar aquí, ¿vale? ¿El balón ha pasado por tus manos? Sí. ¿Te acuerdas de ello? Sí, muy bien. Cuando ha pasado por tus manos, ¿a quién se lo has dado? A él. ¿A Aleix? ¿A Aleix dentro? ¿O a él? ¿A quién se lo has dado? A él. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro ha sido a Aleix o ha sido a él? Me lo ha dado a mí. ¡Ah! Vale. A veces recordar lo que hemos hecho no es tan fácil. ¿Vale? De hecho, ¿tú dónde estabas? Porque vienes de un corte. Está aquí, yo he venido aquí. No, antes de eso. Antes de salir ahí a jugar el 1 contra 1. ¿De dónde venías? Cuando has cortado, ¿dónde has cortado? ¿Venías del corte y a dónde has llegado? No. Vale, hay una cosa. Si yo ahora estuviera entrenándoles, no les daría la respuesta. Lo voy a hacer porque tengo 1 hora y media para hablar. Corregir cualquier cosa cuando el jugador no es consciente de lo que ha hecho se pierde en el infinito. No sirve para nada. Y tenéis que desarrollar, en mi opinión, la conciencia del jugador de qué es lo que ha hecho. Porque además le vais a pedir que sea capaz de reconocer lo que han hecho los demás. Si no soy capaz de reconocer ni lo que hago yo, como para reconocer lo que hacen los demás. ¿Cómo? Preguntando y observando. No podéis corregir aquello que no veis. Y esa es una habilidad que lleva tiempo, ¿eh? ¿Vale? Has cortado el poste bajo, Aleix. Has cortado el poste bajo. De hecho,
tú lo que has hecho es pasar, ¿y tú qué has hecho? Muy bien, pero ahora, cuando el balón ha entrado, ¿sí? ¿Tú qué has hecho? Vale, pero lo que quiero que me digas, si te acuerdas, ¿cómo te llamas? Ada. ¿Es dónde estaba Ada cuando tú has cortado? Delante. Delante, pero ¿dónde? Dime, colócamela en el espacio. Vale. Cuando ha decidido cortar, Ada estaba más o menos aquí. No pasa nada. ¿Vale? ¿Sí? Claro, la pregunta es, si quieres cortar para tener una ventaja, ¿irte contra ella te va a dar la ventaja? No, No. ¿Y por qué has cortado? no lo he pensado. No lo has pensado. Vale, ya está. Automatismos, los han creado. ¿Sí? Porque claro, si Ada se quiere hundir, no sé si tiras de 3 o no. ¿Tiras de 3? No, No. me acerco. Pero vas a empezar a tirar de 3. ¿Hasta dónde te acercas para tirar? ¿Al codo ya eres capaz de tirar? Pues mira, como está ahí hundida, dámelo, ya estás solo. ¡Bum! A tirar. Por esto me dediqué yo a entrenar. ¿Vale? ¿Sí? Estas son las cosas que ocurren. Automatizan, no saben por qué. Y entonces no son capaces de ver nada de lo que hay. Ellos van. ¿Vale? Y esto no es porque tengan mucho o poco nivel. Esto ocurre en el 100% de los clinics donde voy. En el 100%. ¿Vale? Yo ahora empiezo a montar. ¿Vale? Porque ya he visto suficientes cosas. ¿Vale? Luego os contaré algo que no he visto aquí porque no han penetrado mucho, que es... lo voy a intentar reproducir una vez y a ver si ocurre. ¿Vale? Me vais a dejar un minuto más y acabo ya con esto. ¿Dónde está el balón? Dámelo. Vale. Uno que se abra. ¿Vale? ¿Estáis? ¿Sí? ¿Vale? Como mucho en 2 pases alguien tiene que intentar penetrar. ¿Ok? Como mucho en 2 pases alguien tiene que intentar penetrar. ¿Está claro? ¿Sí? Vale, stop. Ya está, ya ha ocurrido. Pilla balón. Pilla balón, pilla balón. No, ¿dónde has empezado a penetrar? Venga, dáselo. Muy bien. ¿Dónde estabas tú cuando ha empezado a penetrar? ¿Por ahí? Vale. ¿Y cuando él ha empezado a penetrar, hacia dónde ha botado? ¿A derechas o a izquierdas? A derechas, muy bien. ¿Y cuando él ha botado a derechas, tú qué has hecho? Fintar y salir. Vale, en realidad lo que has hecho es esto. Lo digo para ellos, no puedo estar mucho tiempo, ¿vale? Él ha botado, ¿vale? Él ha botado y tú has hecho esto. ¿Vale? Quédate con ello. Quedaros con esto. Porque esto es lo que hacen el 99% de los jugadores cuando no se les enseña. ¿Vale? Entonces ahora empiezo con la charla. Os sentáis un momento y voy con vosotros ahora mismo. ¿Vale? Pues venga. Lo primero, vale, me quedo con 5. Me quedo con 5. 5 os sentáis, 5 os quedáis. Vale, lo primero, antes de empezar con los principios, ¿cuál es la mejor distribución de espacio en media cancha de 5 jugadores o jugadoras? La más óptima. 4 abiertos, somos 5. ¿Uno moviéndose dónde? Venga, geometría. Geometría. Matemáticas. Matemáticas. Ya sé que aquí, en el extremo, no deja de ser una semicircunferencia para ser un poco paralela a la... Pero vamos a interpretar que la línea de 3 es una semicircunferencia perfecta, que ya sé que no lo es, ¿vale? Que de aquí al final es paralelo, hay un poquito menos, ¿vale? Bien. ¿Cuál es el punto de esa semicircunferencia que mantiene a todos los puntos sobre la semicircunferencia a la máxima distancia posible? Geometría. ¿Cuál es el único punto en el espacio que mantiene a cualquier punto sobre esa semicircunferencia lo más alejada posible? El centro de la semicircunferencia. Curiosamente, debajo del aro. ¿Sí? Como esto es lo que va a mantener a todos, si nos movemos cerca de la línea de 3, que iré con ello, ¿sí? A la máxima distancia, pues quiero a alguien aquí. Muy bien. Ahora, yo tengo que distribuir a todos los otros 4 a lo largo del campo.
y quiero que tengan la mayor distancia posible entre ellos. Quiero optimizar el espacio. Pues, ¿dónde voy a empezar a colocar a los dos primeros? Esquina y esquina. Muy bien. Yo ya sé que este jugador está a 6,70 del del centro y el otro está a 6,70 del del centro. ¿Sí? Me quedan dos. Pues oye, es muy sencillo. Como tengo que colocar a 4, aunque 2 ya están colocados, a lo largo de toda la semicircunferencia, tengo que dividirlo en 3 sectores. 3 sectores determinan 4 puntos. ¿Cuáles son los grados que hay, si tomamos como referencia a este señor, con respecto a las esquinas? 45, no, con respecto a las esquinas. Este señor con respecto a las esquinas. ¿Cuántos grados son estos? 180. Lo quiero dividir entre 3 sectores. 180 entre 3, 60, ya está, ya lo tenéis. 60 grados, 60 grados. Como 60 grados puede ser algo así un poco raro de interpretar, ¿no? Es muy fácil. Si trazáis una línea imaginaria que vaya desde el centro y salga por el codo de la zona, esos son 60 grados. Y si seguís, si fuera un cuadrado perfecto, si fuera un cuadrado que no lo es un poco rectángulo, llegaría justo a la esquina del medio campo. Es una muy buena referencia para ellos. Esto matemáticamente es la distribución óptima del espacio para 5 jugadores en el campo. Claro, tiene una pequeña controversia, que es que él solo puede estar 3 segundos aquí. Bueno, lo haremos moverse por las cercanías de aquí. Podrá ser dinámico o no, pero esta es la óptima. Alguien me preguntará, porque lo hacéis en todos los clinics, oye, ¿y 5 abiertos? 5 abiertos es una buena disposición espacial. La pregunta es, que seguro que nos la habéis hecho antes. Colócate en cabecera. Si jugamos 5 abiertos, ¿dónde tendríamos que colocar a estos señores para que la distancia fuera la máxima entre cualquiera de ellos? 45 grados, es decir, dividiríamos los 180, ¿vale? Ahora ya no en 3 sectores, en 2 de las esquinas, sino entre 5 jugadores, 45. Os va a dar, ¿vale? Muy bien. ¿Sabéis cuál es la diferencia de espacio que hay entre un jugador en 45 y esquina? 45 cabecera, cabecera con cualquiera de los dos, o sea, entre ellos con respecto al anterior. Sube a 60, sube a 60. ¿Sabéis cuál es la diferencia de espacio? En la primera, la separación entre ellos es de 5 metros, si estuviesen colocados perfectamente, de 5 metros y 26 centímetros. Perdón, en la primera, en la de 45, ¿vale? En la de 60 grados son de 7,016. Son casi 2 metros más por cada lado por jugador. 2 metros más por cada lado. Es decir, yo estoy separado 2 metros más aquí con respecto a él y por este lado 2 metros más con respecto a él que si son 5 abiertos, 45 y cabecera. ¿Eso quiere decir que 5 abiertos está mal? No. ¿Es óptimo? No. ¿Qué busco yo? Lo óptimo. Luego decidiré, porque habrá momentos donde yo quiera jugar 5 abiertos, pero sé que esa distribución espacial no es la óptima. Lo mismo que puedo decidir jugar 5 abiertos y no meter a alguien interior, pero tengo que saber que hay una distribución espacial que es, con respecto al espacio, mejor que la que estoy aplicando yo. Ya está, simplemente el conocimiento mar libre. Tomo decisiones en función de lo que conozco. Casi 2 metros. Casi 2 metros. Oye, es verdad que vamos a jugar como referencia la línea de 3. No voy a entrar mucho. ¿Sí? La línea de 3 es una referencia visual y psicológica para el jugador. De las dos cosas, tanto en ataque como en defensa. Condiciona todo el juego. ¿Sí? Pero es verdad que yo puedo decidir jugar cerca de la línea de 3 o jugar lejos. Evidentemente, los jugadores de la esquina, si se quieren alejar, están limitados. ¿Por qué? Por la línea de fondo. De hecho, casi no se pueden mover. Bueno, pues los tengo que dejar. Sin embargo, estos jugadores, si queréis seguir optimizando espacio y que no os importa jugar lejos de la línea de 3, si se siguen moviendo en 60 grados para atrás, siguen manteniendo una distribución de espacio que la de continuar en 60 grados es la que permite el mayor espacio posible entre todos vosotros. ¿Vale? Si pensáis ahora en la de 5 abiertos, ponte aquí en cabecera. Si yo sigo en 45, ¿cuánto me puedo alejar en 45? Pues hombre, es un poco más que la esquina, pero no mucho más. ¿Vale? Insisto, ¿está mal? No, pero hay muchos más metros en la otra. Porque aquí, si él quiere jugar alejándose, se va a tener que acercar ¿a quién?
al del centro. ¿Vale? Y ahora iremos con eso. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, los que lo tienen que tener claro son ellos. ¿Vale? Pero ahora vais a empezar a entender todo esto. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es el objetivo de un ataque? Meterla es el fin último, es esa utopía que queremos conseguir, pero que en todo partido igualado sabemos que no vamos a conseguirlo 100% de las veces. De hecho, lo vamos a conseguir en un porcentaje bastante... si se aproxima a la mitad, estamos muy bien. ¿Vale? Entonces, vamos a redefinir cuál es el objetivo del ataque. El fin último es meterla, claramente. ¿Alguien me da una definición de cuál es el objetivo del ataque para conseguir ese fin último que es meterla? Crear una ventaja, me gusta. Yo lo voy a extender. Esta frase la aprendí de Ettore Messina. El objetivo de todo ataque es generar una ventaja y saber disfrutar de ella. Y hay muchas formas de obtener una ventaja. ¿Qué quiere decir? Que si obtengo una ventaja pero no sé disfrutar de ella y me recuperan otra vez para ponerme en una situación de igualdad, no he sido capaz de sacarle provecho a la ventaja. Yo quiero generar una ventaja y que como equipo o individualmente seamos capaces de mantener esa ventaja con, para mí, para Jota, el verdadero fin último es que alguien haga un lanzamiento absolutamente liberado. No sé si será una bandeja, no sé si será un tiro intermedio o será un triple, pero mi ideal de juego es que el equipo sea lograr hacer llegar el balón a través del juego a alguien que acabe lanzando solo. Ese es mi ideal, no tiene por qué coincidir con el vuestro, pero es el mío. Entonces, hay muchas formas de obtener una ventaja, solo me voy a centrar en una, que es la superioridad numérica. Si alguien es capaz de rebasar a su defensor, momentáneamente está jugando un 5 para 4. Si sabemos mantener esa ventaja, alguien va a tirar solo. Si no sabemos mantenerla, pues nos igualarán. ¿De qué va a depender saber mantenerla? Primero de sus habilidades técnicas. Si yo no sé pasar, si yo no sé votar donde tengo que votar, pues claro, tengo un problema. Primero, probablemente si no sé hacerlo no voy a generar la ventaja. Segundo, la genero, pero si el pase no va bien, la hemos perdido. Hemos perdido la ventaja. Pero si somos capaces de tener habilidades técnicas, es del entendimiento del espacio lo que nos va a acabar llevando a que alguien tire solo. O llevarnos a una situación de más posibilidades de que alguien tire solo. ¿Ok? Ese es mi objetivo final. Ahora, para conseguir ese objetivo final de obtener una ventaja y saber disfrutar de ella, yo lo hago a través de dos conceptos. O facilito ataque o dificulto defensa. Si soy capaz de hacer las dos al mismo tiempo, la gloria bendita. Si yo soy capaz de que cuando yo juego algo, facilito el ataque y además dificulto defensa, sois Dios. Y habrá situaciones donde lo vais a conseguir. Lo difícil es conseguirlo siempre. Ahora, si tengo que elegir entre facilitar ataque o dificultar defensa, J se queda con dificultar defensa. Ya lo iré explicando para que lo entendáis. Porque muchas de las situaciones no voy a ir al ideal. Voy a tener que elegir entre una y otra. ¿Sí? Pues me quedo con dificultar defensa. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna duda? Me paráis cuando queráis, ¿eh? Pues venga, principio 1. Principio 1. Que nuestra posición en el campo no facilite que un defensor pueda molestar a más de un atacante al mismo tiempo. Y ahí tenéis el 95% del spacing. Que nuestra posición en el campo, hagamos lo que hagamos, no facilite que un defensor pueda molestar a más de un atacante al mismo tiempo. Y vuelvo a insistir, este es el principio número 1 y es el 95% del spacing. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Os podéis sentar, ¿eh? O sea, los que estáis de pie ahí fuera, pues si no os vais a... ¿Qué quiere decir esto? Dame balón, venga. Ataca donde quieras, defiendes. Atacas, defiendes. Venga, y aquí, ataca, defiende. Vale. Mirad, la mayoría del rato que habéis jugado, aunque ya os he parado, ¿qué estabais haciendo? Estabais muy juntos. Métete aquí, métete aquí, métete aquí, métete aquí, métete aquí. Sigue. Stop. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esta situación, quítate. ¿Crees que eres capaz de defender a los dos?
Si ellos se mantienen en sus sitios, ¿crees que eres capaz de defender a los dos? ¿Sí o no? Si no hacen nada más, es un chollo. ¿Por qué? Pilla balón aquí. Porque tú aquí adoptas una posición natural casi con respecto a él y ya también le estás defendiendo a él. Es decir, ¿a cuántos estás defendiendo? A dos. ¿Qué dice el principio número 1? Que mi colocación en el campo no facilite que un único defensor pueda defendernos a dos. Ahora mira, qué sencillo es separarnos. Si tú te alejas, ¿ahora los puedo defender a los dos? No, ahora necesito que tú defiendas a uno. Sencillo, ¿eh? Este es el que vais a incumplir el 90% de las veces. De hecho, en el 5 para 5 que han jugado, ¿vale? ¿Qué estaban? Muy juntos. Estaban facilitando constantemente, yo llamo el barullo. En realidad, para trasladarlo a cualquier situación, que un defensor moleste a más de uno. Por eso, cuando les he parado en la penetración, ¿verdad? Que le han molestado 3 al balón. ¿Por qué podían molestar 3 al balón? Porque estábamos todos muy juntos. Si no estamos juntos, apuntar esta frase y apuntárasla vosotros aquí. Porque no se la vais a tener que decir, pero os la vais a decir vosotros como si estuvieseis hablando con el defensor. Elige tu veneno. Elige tu veneno. Yo constantemente le estoy enseñando a mi jugador de ataque que mentalmente tenga una comunicación con el defensor mental, no es verbal. Elige tu veneno. ¿De qué quieres morir? Porque vas a morir. Y morir es que vamos a lanzar solos. Puede ser por ingesta excesiva de agua, yo qué sé. Puede ser porque te has tomado algo que es venenoso, no lo sé. Elige tu veneno, porque vas a morir. Y esa es una frase que les inculco constantemente, elige tu veneno. ¿Vale? Pues este principio es el 90% del spacing. Claro, en estático es muy fácil de ver. En dinámico es donde cuesta, vale, perfecto. Pero esto es el principio número 1. Principio número 2, os he dicho que hay 3. Que 2 o más jugadores no sean la misma línea de pase para el balón. ¿Vale? Venga, dame balón. Ahora necesito solo a 3 jugadores. El resto os sentáis. Y sentaros, si estáis ahí, os podéis sentar si queréis. ¿Vale? Tú te vas a ir a la extensión del tiro libre en la línea de 3. Muy bien. Me viene calpelo. Ahora estoy escenificando yo, ¿eh? Vente aquí. Y ponte en el codo del otro tiro libre. Juegas conmigo a este aro. Y te quiero en el codo. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Ahora mismo, ¿sí? Tengo a 3 jugadores que juegan conmigo. No tengo defensa. Estamos jugando para ese aro. Pero no quiero que os mováis. ¿Sí? ¿Vale? ¿Cómo te llamabas? Marc. Muy bien, Marc. ¿Juegas conmigo? ¿Cómo te llamas? Marcel. ¿Juegas conmigo? Alex. ¿Juegas conmigo? Y con Marcel y con Marc. ¿Vale? ¿Sí? Está claro, ¿no? Oye, Alex. No te muevas, no te muevas, no te muevas. No te muevas, Alex. Hola, Alex, ¿me ves? ¿Bien o mal? ¿Y ahora? Bien. Marc, ¿me ves? ¿Me ves? Marc, sí. Marcel, ¿me ves? Raro, ¿no? Raruno. Jugamos. Dámelo. Psst. Dámelo. ¿Está claro, no? ¿Sí? Las manos, las manos. Las manos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? No he llegado. ¿Que no has llegado? No. ¿Que si no te lo doy aquí a las manos, no...? ¿Sí? Balón. ¿Volvemos a intentarlo? ¿Estás jugando para allá? ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? ¿Estás? Que si no te lo doy picado, no jugamos juntos.
Sí, ¿Sí? ¿Por qué no lo has pillado? porque está quieto, he saltado. Pero Venga, vamos a ver, vamos a volver a verlo, ¿vale? Vamos a volver a verlo. Vamos a volver a verlo, ¿sí? ¿Le tienes manía? ¿Le tienes manía? ¿Sois del mismo equipo? ¿Os lleváis bien? Te ha quitado el balón. Yo no digo nada. Te ha quitado el balón, Alex. ¿Por qué lo has cogido? ¿Y tú por qué no has intentado pillarlo? No sé. Yo porque no sabía que tipo, no lo veía. Ah, di otra vez, porque no sabías. Porque no lo veía. Porque no lo veías. Bueno, está bien, está bien. Te va a quitar la merienda, ¿eh? Empiezan por el balón, luego va la merienda. ¿Sí? ¿Estamos? No lo ha cogido, pero ha querido quitarte la merienda. ¿Para quién iba ese balón? Para Marcel. ¿Para quién iba? Para ti. ¿Para quién iba? ¿Para quién iba? ¿Para quién? Para Marcel. ¿Para quién iba? ¿Quién es el único que sabe para quién iba? ¿Quién es el único que sabe para quién iba? El pasador. Porque están en línea. Entonces, yo puedo ser muy mal, y esto es una escenificación, esto, de hecho, ahora voy a ir. Esto no se os va a dar en un partido, o sí, ¿vale? Pero que vosotros seáis capaces de detectarlo, os va a ahorrar muchos quebraderos de cabeza. Porque si no, no vais a saber por dónde vienen las leches. Y a veces son detalles como estos. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? De hecho, yo los he colocado intencionadamente al más grande, al mediano y al pequeño. Pues entonces el pequeño no ve nada. No solo yo no le veo a él no me ve a mí. Y este es el efecto de tener a 3 jugadores en línea con el balón. Ahora, la pregunta es, si el principio dice que 2 o más jugadores no podéis ser la misma línea de pase para el balón, ¿quién va a romper la línea? Porque estáis en línea. De hecho, Marcel, ¿cómo sabes que estás en línea con Marc? Porque cuando quieres mirar al balón, lo ves en medio. Entonces dices, leche, si cuando miro el balón hay alguien en medio, estoy en línea. Pero el principio número 2 que dice que no podéis ser la misma línea de balón. ¿Qué vas a hacer? ¿O qué va a hacer él? Lo mismo, tú cuando miras, ¿qué ocurre? Que ves a alguien en medio, ¿no? Pero no podéis estar en línea. ¿Quién va a romper la línea? Ahora es filosófico, ¿eh? ¿Quién tiene que empezar a romper la línea? Venga, votaciones por Marc. Votaciones por Marcel. 3, bueno. Votaciones por Alex. La gran mayoría. Hay quien no ha levantado la mano. ¿Sí? Oye, antes, ¿qué me has dicho? Antes, ¿qué me has dicho? Cuando te he dicho que le has quitado el balón a Alex, ¿cuál ha sido la razón que me has dado? Que tú no sabes, no lo veo. La pregunta es, ¿cómo sabe Marc que vosotros 2 estáis en línea? Marc, juegas conmigo. ¿Cómo sabe Marc que estáis en línea? Marc, ¿cómo sabes que Marcel y Alex están en línea contigo? Girándote. Pero si te giras, no me fastidies. Como te me gires justo cuando te voy a dar el balón. Muy bien. ¿Quieres girarte para ver que hay nadie en línea? ¿Sí o no? No. Luego, ¿cómo sabes si están en línea? ¡No lo sabes! ¡Claro que no lo sabes! Luego, Marc no tiene ni idea de que están en línea. Cuando él mira el balón, no hay nadie entre medias. Él no incumple la norma. Ahora, Marcel, cuando tú miras al balón, ves a Marc en medio. Estás en línea, ¿no? Tú ahora tienes claro que estás en línea, pero es que además Alex
también cuando mira dice, uy, porque tú ¿cómo sabes dónde está Alex? No lo sabes. Podrías girarte, pero si justo cuando te giras yo te doy el balón, ¿cómo de grandes son las posibilidades de que las perdamos? Muchas. Yo no quiero tener muchas posibilidades de perder el balón. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer, Alex? Muévete donde tú quieras. Muy bien, mira ahora, mira ahora, mira ahora. Mira ahora, porque ahora si yo meto ese pase, el pase ha sido malo, le ha ido a la altura del tobillo. ¿Pero había alguna duda de para quién iba? Luego, si yo pierdo este balón, yo soy el entrenador, vosotros sois yo soy el entrenador, aunque escenifico de jugador. Y de repente este pase va allí, ¿a quién he de corregir? Al pasador, está muy claro. Iba para él y se ha ido 3 metros para allá. Vete a la línea otra vez, vete a la línea. Pero si hago esto, y el balón se pierde, porque lo toca, porque no sé qué, ¿a quién corregís? ¡Sabe Dios! Yo lo tengo claro, a los que están en línea. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, ya hemos roto con Alex. Alex ha decidido irse ahí. Oye, Marcel, tú sigues en línea. ¿Qué vas a hacer? Claro, tú has decidido ir ahí. Vete al codo. ¿Dónde está Alex? No. Tú juegas conmigo. ¿Dónde está Alex? No lo sabes. Luego, lo mismo que has decidido ir hacia arriba, cuando estabas mirando a Marc, que lo veías en medio, podías haber decidido ir ¿dónde? Baja. No, baja. Baja. ¡Stop! ¡Alex! ¿Qué ocurre? ¿Que estáis en línea? ¿Marcel sabe dónde estás tú? ¡No! ¿Quién ha de romper la línea? ¿Qué vas a hacer? ¡Bravo! Oye, si Marcel hubiese ido arriba, tú te puedes quedar en la esquina si quieres. Pero como Marcel no sabe dónde estás, decide moverse y te quedas en línea. ¡Ey, tengo que desaparecer de la línea! Porque ahora cualquier paso... Ábrete mucho. Vale, stop. Porque ahora si yo hago esto, ¿a quién voy a corregir como entrenador? ¿O a él o a mí? Si yo ahora hago esto, ¿a quién voy a corregir? Está claro, ya no hay dudas de a quién va el pase. ¿Sí? Y diréis, oye, Jota, pero esto no se da nunca. Ay, amigos. Dame el balón. Venga. Yo bajo el poste bajo. ¿Juegas poste bajo tú en tu equipo? ¿No? ¿Jugáis todos abiertos? Bueno, pues ahora eres poste bajo. Poste bajo, lo contrario. Esquina. Ábrete en 60. Codo del tiro libre. Codo. Stop. Le hemos metido el balón a un jugador y le hemos dejado todo el aclarado para que juegue. Y yo estoy jugando aquí y de repente, ¡boom! Dámelo. Estamos jugando y de repente, ¡boom! Vale, te tengo que pasar picado. Lo he pillado. ¿No? Balón. ¿Sí? ¿No quieres jugar? ¿Seguro? ¿Os suena esto? Porque el anterior no se os va a dar mucho, pero esto, ojito, ¿eh? Ojito. Y lo que es peor, cuando se da dinámico. Baskonia, hace unos 5 años, no pierde una Final Four porque Chesca no supo aprovechar la pérdida de balón de Baskonia. Y os voy a contar cómo fue. Es un concepto de pick and roll, no me importa, porque el concepto es el de la línea. ¿Vale? Da igual que no hayáis jugado nunca un pick and roll. Vete a esquina. Dame balón. Jugaron un pick and roll lateral. ¿Vale? Tomaron el bloqueo y tú lo que vas a hacer es, cuando yo tome esto, tú empiezas a correr hacia el aro y al mismo tiempo que él corre hacia el aro, tú empiezas a subir por la línea de 3. ¿Vale? ¿Sí?
¿Qué ocurrió? Ocurrió esto. Cuando os diga stop, os congeláis. Vamos andando, no hay que correr. Ellos lo hicieron corriendo. Toman el bloqueo, empiezan a correr, tú tienes que... Esto es, hacia el aro. Y además, lo escenificas, porque te voy a pedir parar. Al tiempo que él empieza a correr hacia el aro, tú empiezas a subir hacia arriba, escenificando. Y cuando digas stop, os paráis. Ponte aquí con los pies, al revés. Eso es, y ahora vas a correr de ese pie para allá. ¿Vale? No te preocupes, esto no lo has hecho nunca, no te preocupes. Pum, pum, empieza a subir, ¡stop! Justo en este momento dinámico, el base hizo esto. El pase iba para el de fuera. El pívot que le pasó a una distancia donde la podía interceptar pensó que fue para él, ¿y qué hizo? La tocó. Balón de banda para Cesca. Porque no metieron. Les hubiese supuesto una Final Four. Y ahora voy con este detalle. Ahora me diréis, oye Jota, esto está muy bien, pero es que cada vez que hay un corte, hay una misma línea. Y es cierto. Balón. Vete a cabecera. Cuando él me dé el balón, escenificamos. Tú vas a cortar. Y cuando te diga stop, te congelas. ¿Vale? Stop. ¿Para quién va? ¿Cuál es el problema de dinámico? Si no hubiese cruces, o sea, si no hubiese cortes, podríamos jugar a que no hubiese líneas. Pero va a haber cortes. No soy idiota. Ahora, sabiendo que en todo corte va a haber cruce de líneas, ¿quién es responsable de no perder el balón en esas líneas? El pasador. Que tiene que saber que no lo puede dar en el momento justo donde se cruzan. Salvo que lo dé claramente a uno de los dos. Un pase picado en corto al que corta, pues entonces no hay duda. Pero como meta un pase intermedio, ahora lo juegas real. Ahora juegas el corte real, dámelo. Cuando me lo dé, corta real. ¿Vale? Cuando me lo dé, corta real. Cuando me lo dé, corta real. ¿Para quién iba? Como a él le dé por tocarlo y fuera, ¡bum! ¡Ah, a ver quién lo pilla! Lo mismo que en el pick and roll. En el cruce del Baskonia, ¿sí? Si hubiesen jugado esa situación, es el base el que tiene que evitar dar el pase justo en el momento en el que se están cruzando. Ya sea porque lo da 2 décimas de segundo antes, o porque espera 2 décimas de segundo a darlo para que sea claro a quién va. ¿Se os va a dar mucho? No, pero os puede costar un partido. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vale? Oye, este concepto, este principio, que 2 o más jugadores de ataque no sean la misma línea de pase para el balón, extendido a la defensa. ¿Qué quiere decir esto? Balón. Siéntate. Le defiendes. Vale. Si yo tengo aquí el balón, ¿dónde vas a estar? Muy bien. Venga, por ahí, más o menos. Muy bien. Yo ataco. ¿Tú defiendes? No, pero tú defiendes a él. ¿Vale? ¿Sí? Muy bien. Tú atacas conmigo, Marcel. El principio dice que 2 o más jugadores no seamos la misma línea de pase para el balón, extendido a la defensa. Evidentemente, tú cuando me miras, no ves a ningún compañero tuyo entre medias, ¿verdad? La primera parte la cumples. Pero ahora que hay entre medias un defensor, pues tienes que aplicar el mismo concepto. Pero ahora, con la defensa, el movimiento puede ser de 2 formas. ¿Vale? Pilla balón en poste bajo. Cuando tú ves que estás en línea, puede ser que digas, voy a romper la línea, y empieza a subir mucho. Pero si empiezas a subir mucho, ¿qué va a hacer él? Va a empezar a modificar. ¿Vale? Es una solución. Ahora, a veces va a ocurrir, vente aquí, Alex, que claro digas, ostras, yo quiero ir largo, pero claro, ya tengo otros compañeros que se han colocado. Entonces, claro, yo si empiezo a andar, ¿qué tendrías que hacer tú? Empezar a moverte, pero claro, a lo mejor queremos dejar el aclarado allí, que él juegue solo. Luego, si empezamos a empujar para allá, le vamos a meter a defensores allí.
¿Sí? Entonces, a veces la solución es un movimiento sutil. ¿Qué es un movimiento sutil? Algo, métete, stop, algo que haga que yo desaparezca de la línea, pero que no le llame lo suficiente la atención como para que se mueva. Entonces, ahora si te fijas en la tele, verás a jugadores como Rudy Fernández, que cuando ven que están en línea, empiezan a hacer esto. Salen de la línea. Para ver el balón, para que les puedan meter una línea de pase, para que él me vea a mí, para que sea más difícil de él interceptar. O no nos hemos ido mucho, pero ya no es lo mismo, ya no tengo que rebasarlo, ya puedo ir por delante ese balón. ¿Sí? Y es un movimiento sutil, porque si solo me muevo un poco, probablemente él mantenga la posición. Ya está, ya estoy fuera de la línea. Y sin embargo no he invadido su espacio. ¿Ok? ¿Sí? Dos formas. La que tú elijas. Una va a implicar que ese se mueva, o que los demás se muevan. La otra, tú mantienes más o menos, pero sales de la línea. Y lo que quiero es que desaparezcas de esa línea. ¿Ok? ¿Sí? Queda un principio. Os he dicho que eran 3. Queda 1. Y este 1 está ligado al primero. ¿Vale? Balón. ¿Quién quiere jugar conmigo? Solo 1. Tú, el resto, fuera. ¿Qué quieres, derecha o izquierda? Derecha. Venga, ponte ahí, conmigo. Vais. Vale. El tercer principio dice, en la cara del balón, nos mantenemos el mayor tiempo posible en los ángulos de visión del balón. ¿Qué es en la cara del balón? Cuando alguien penetra, lo puede hacer a derechas o lo puede hacer a izquierdas. Incluso si fuese recto, tendría que decidir si bota con una mano o bota con otra. ¿Bien? ¿Sí? Normalmente si hay un defensor, va a tener que jugar con un poco de ángulo, si no se va a ir contra el defensor. ¿Vale? Bien. Lo voy a exagerar mucho para que entendáis que el concepto de la cara. ¿Vale? Si yo boto a derechas, lo exagero mucho. ¡Bum! Esto es una exageración, yo no me voy a poner así para atacar para el aro. Pero como voy a atacar a derechas, para allá. ¿Qué es cara de balón? Lo que yo veo. ¿Qué es espalda de balón? Lo que no puedo ver. Es decir, todo lo que me queda aquí para allá es cara de balón. Y todo lo que me queda de aquí para atrás es espalda de balón. Si yo botara a izquierdas, lo exagero. Cara de balón sería este lado, espalda aquello. ¿Está entendido? ¿Lo que es la cara? Muy bien. Dime qué es cara de balón. Yo voto a izquierdas. Yo voto a izquierdas. Desde aquí. ¿Qué es cara y qué es espalda? Exagéralo mucho. Eso es, como si botaras pedal. ¿Qué es lo que queda en tu cara? La pelota. Bueno, ¿Cuánto campo queda en tu cara? casi todo. Casi todo. ¿Y cuánto queda en tu espalda? La mitad. ¿Podríamos decir que espalda en realidad solo es la esquina? ¿O lo que queda entre esquina y esto? Sí. Sin embargo, si yo estuviese, por supuesto, si estoy aquí, ¿soy cara o espalda? Cara, muy bien. ¿Por qué he dicho esto? Porque si no vais a asociar lado fuerte con lado débil. Y el concepto no tiene nada que ver. ¿Ok? ¿Sí? Estoy hablando de cara de balón y espalda de balón. Y por cierto, porque me lo preguntan muchos cuando lo explico, este principio, que lo voy a contar ahora, en la cara del balón nos mantenemos el mayor tiempo posible en los ángulos de visión del balón, solo afecta a la cara del balón. No afecta a ningún jugador de la espalda. ¿Ok? ¿Está claro? De tal manera, Alex, ¿en qué ángulo ve un ser humano? 180. Muy bien. Muy bien. Vale. De tal manera que si tú estás ahí conmigo, yo me voy a alejar un poquito, y ahora yo empiezo a botar hacia el aro, si tú te quedas quieto y yo veo en 180 y voy mirando al aro, ¿qué es lo que pasa ahora contigo? Que no te veo. Pero el principio dice, cuando hemos empezado tú estabas en mi cara. Si voto a derechas, ¿estás en mi cara? El principio dice, en la cara del balón nos mantenemos el mayor tiempo posible en los ángulos de visión del balón. ¿Sí? Si yo voto, ¿qué vas a hacer para permanecer en mi... ¡Bravo! ¡Bravo! Subrayar claramente.
posible. El mayor tiempo posible. Y aquí un principio, o una historia. ¿Por qué queremos esto? Ven y defiende, ven y defiende. Le defiendes a él. Aléjate un poco, 60 grados, vale, vale. ¿Por qué queremos ese principio? Porque, ven aquí, defiéndeme a mí. Yo te rebaso, te empiezo a rebasar. Yo te empiezo a rebasar, ¿vale? Estás defendiendo y yo te empiezo a rebasar. ¿Qué suele hacer este? Va a jugar una finta. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si Alex me baja, elige tu veneno. Si quieres defenderme a mí, es a costa de liberar a Alex. Si quieres venir aquí, ahora va a ocurrir lo siguiente. Que yo cuando vea tu ayuda, que vienes y vea a Alex bajando, voy a hacer esto. ¡Bum! Y ahora mira cuál es la faena tuya. Sí, pero mira, no solo correr. Todo lo que él haya hecho hacia abajo, tú lo tienes que hacer hacia abajo. ¿Sí? Pero mira qué faena te acaba de provocar eso. Si él es tirador y tú quieres ir a pararle el tiro, ¿cómo correrías contra él? En línea recta. Pero claro, si vas en línea recta, que es lo más corto para pararle el tiro, ¿quién le defiende la penetración? Nadie. Elige tu veneno. Ahora, te preocupa la penetración, pero es capaz de tirar. Si no quisieses que penetrara, ¿hacia dónde tendrías que ir para parar su penetración? Pues lo que haría, en vez de ir a por él, es ir a intentar meterme mientras él corre entre él y el aro. Pero claro, yo no sé si va a correr o no. De hecho, ¿qué va a hacer él? Probablemente esperar a tu decisión. De tal manera que si él ve que tú estás bajando para parar la penetración, y ahora desde aquí que decides ir a por él, ¿cuánto tiempo tiene para tirar? ¡Un montón! Elige tu veneno. ¿Sí? ¿Cuál es el error con esto que se cometió en el final del partido que hemos jugado y que cometen el 90%, 98% de los jugadores cuando no les enseñáis? Van a hacer esto. Pilla balón. Pilla balón. Van contracorriente. Es decir, defiéndele. Ábrete un poquito, ábrete un poco, ábrete un poco. Vale. Le dejas que te rebase un poco. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Yo estoy aquí y cuando tú empiezas a penetrar, la mayoría ¿qué hacen? Penetra, te vas contra él, te vas contra él. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo... No, olvídate del mano a mano. Tú estás intentando penetrar. ¿Vale? ¿Sí? Que si tú vas contra él, ¿qué hago yo? ¿Que vengo a qué? A invadir su espacio. Pero no solo eso, sino que... Sepárate, vente para aquí, déjale sitio, Alex. Lo hacemos, ¿vale? Yo lo que voy a aprovechar es que cuando él bota y tú subes, defendiéndote a ti, voy a molestar. Tú vas a seguir. Pero es que aunque te dé el pase, cuando yo te recibo, ¿cómo estoy con respecto a él y al aro? Entre medias. Luego le puedo parar el tiro y la penetración. De la otra manera no. De la otra manera elige tu veneno. No solo te acabo de saturar el espacio de su penetración porque me has traído contra su espacio, sino que además en mi recuperación voy a poder estar más o menos entre tú y el aro. Con lo cual, le estoy dificultando el ataque. Estoy favoreciendo defensa. Quiero favorecer ataque y dificultar defensa. Coño, he hecho todo lo contrario. Dificulto ataque y facilito defensa. La defensa, gracias. Gracias, porque claro, si me estás facilitando mi trabajo, yo te doy las gracias. ¿Sí? Ahora, ¿eso quiere decir que nunca podemos ir a la espalda? Bien, quiero que entendáis esto muy bien. Todo movimiento que yo haga está destinado a hacer que la defensa tenga que elegir su veneno. Pero yo no controlo la defensa. ¿Qué quiere decir esto? Vente aquí, dale balón. Vamos a suponer que él está en la esquina. ¿Vale? Ponerlo en cualquier sitio, a mí me da igual. Y que cuando él penetra, yo me olvido de él y decido ir contra el balón. A partir de este momento, ¿ha sido él quien me ha metido a mí en la ayuda? Haz lo que quieras mientras respetes el principio número 1.
Tenéis que entender la diferencia entre yo soy quien provoca el movimiento de la defensa para fastidiar el ataque, que leche, soy el que ataca, ¿sí? Frente a defensa se olvida de mí, yo no he sido responsable de lo que es la defensa, tú decides, ya no te ve. Tú decides. ¿Está claro esto? ¿Sí? Vale. Bueno, pues ya tenéis los 3 principios. No hay más. Jugar con estos 3 principios en la cabeza constantemente y vuestro spacing va a ser exquisito. Ahora, para aplicar esto hay un método que me habéis escuchado, que es la norma del círculo. ¿Vale? En la norma del círculo son 2 normas, una gran excepción y una pequeña excepción que al igual no me da tiempo a comentarla hoy aquí. Vamos a hacer lo siguiente, me quedo con 2. Pum y pum. Uno al lado y otro aquí. Y uno fuera. Vale. Te quedas ahí, Alex. La norma del círculo dice lo siguiente. Cuando alguien penetra, todos en el exterior nos movemos en el mismo sentido del círculo que traza el balón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Le das bien a la geometría y a las matemáticas? Vente aquí. ¿Sabes lo que es un compás? ¡Wey! ¡Fantástico! Ven aquí. Si yo te atara el pie con un clavo y tú intentaras hacer fuerza para penetrar a derecha, pero claro, tienes atado el pie y siguieses haciendo fuerza, ¿qué es lo que estarías trazando? Una vuelta. Venga, venga, una vuelta. Muy bien. ¿Hacia dónde va tu circunferencia o tu círculo? ¡Bum! En sentido antihorario. No te líes. De derecha, a derechas, a mi derecha. ¿Sí? Muy bien. Pues si yo voto a derechas y tú estás en el exterior y él está en el exterior, tú te mueves en el mismo sentido del círculo que trazo yo. Como el sentido de mi círculo es a derechas, ¿hacia dónde te vas a mover tú? Muy bien. ¿Y hacia dónde te...? ¡Bravo! Ahora, ¿qué principio está cumpliendo él? Porque esto es un método para cumplir con los principios. ¿Qué principio está cumpliendo él? Si él se mueve en el círculo... Alex, ven aquí. Si él se mueve en el círculo, ¿qué principio cumple? El tercero. En la cara del balón nos mantenemos el mayor tiempo posible en los ángulos de visión del balón. Ostras, el método me ayuda. La pregunta es, ¿qué principio cumple él? Porque él viene detrás. ¿Qué principio estoy haciendo que cumpla él? El 1. Explícalo. Vamos a ver esto. Vas ahí. ¿Has visto mi clínica en algún otro sitio? ¿No? Vas ahí. No llegas a atinar del todo, pero tiene algo que ver con lo que has dicho. ¿Vale? Uno ataca, uno defiende aquí. Va, ya, ahí, ya. Venga, muy bien. Oye, pregunta. Vete ahí. Pregunta. Defiéndele. ¿Desde dónde ayudan los buenos? Si él penetra a derechas, ¿desde dónde ayudan los buenos? ¿Desde la cara o desde la espalda? Venga, Gerard, tú que eres buen entrenador y además entrenas en alto nivel. Si con este espacio, porque vamos a mantener un espacio chulo, yo penetro a derechas, ¿mandarías a este tío a la ayuda definitiva? ¿A este tío a la ayuda definitiva? ¿Por qué? Porque esto es un tiro todas las veces. No hay rotación. Se acabó. Yo soy campeón de una Copa del Rey por esto. Depende de la velocidad a la que vaya. Y depende del espacio. Porque si yo juego esto, si yo lo juego desde aquí, ahora sí puedo rotar. Pero claro, si empiezo desde aquí, ¿qué estaríamos incumpliendo? ¿El principio número? Principio 1, no me jodas, déjame respirar. dame aire, dame aire. ¿Vale? Yo soy campeón de una Copa del Rey por esto.
Porque alguien de Barça decidió dar en la última posesión de un partido empatado una ayuda en la cara definitiva. Y Sergi Llull nos metió un tiro desde el short corner, ya no había más ayudas. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ¿desde dónde ayudan los buenos? Ahora solo tengo uno, va a haber más, pero no importa, el concepto es el mismo. Los buenos ayudan desde el lado débil. De hecho, ahora lo tengo en el exterior. Si hubiese alguien aquí abajo, sería el de abajo, el que quería primero la ayuda y luego una segunda ayuda. Esto lo conocéis todos. ¿Vale? De tal manera que como estoy en el exterior y no hay nadie más, cuando él pone el balón para allá, yo ya sé que tiene intención y empiezo a adoptar posición de ayuda. Y cuando él empieza a botar para penetrar, yo empiezo a preparar, ¿qué? Mi carrera para si él sigue y rebasa, intentar venir aquí o a meterme o a intentar estamparle el balón contra el tablero. Bien, bien. Quiero que hagas lo siguiente. Que cuando él penetra, tú te vayas hacia la esquina. En vez de hacia arriba, hacia la esquina y mirar lo que va a ocurrir. Mirar lo que va a ocurrir. Lo hacemos andando y despacio. ¿Vale? Yo estoy en ayuda, él pone el balón en otro lado, yo empiezo a dejar caer, empiezas a moverte hacia abajo, pum 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 pum. ¿Qué está ocurriendo todo el rato entre yo y él? ¿Qué está ocurriendo? Lo repetimos. Lo repetimos. Que lo adivinen. ¿Vale? ¿Sí? Yo estoy defendiendo, estoy en línea de pase, de repente veo que ¡pum! Empiezo y vamos despacio, despacio, despacio. ¿Qué está ocurriendo? ¿Quién me está metiendo en la línea de pase sin que yo quiera ir a la línea de pase? Su movimiento. Yo he decidido la ayuda, me he olvidado de él, pero mi movimiento y el suyo se alinean. Hay entrenadores que mandan a su gente a la esquina. Yo no. O no suelo, tiene que haber un buen motivo para hacerlo. ¿Sí? Porque si ahora, en vez de ir hacia allá, yo voy hacia abajo a la ayuda, que ya os digo, si hay otro defensor, imaginaros que hay alguien en la esquina, y en la primera ayuda yo tengo que bajar a la segunda, es decir, mi movimiento es muy parecido. Da igual que haya otro o no, yo voy a hacer prácticamente el mismo movimiento. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si él viene hacia arriba, cuando él empieza a penetrar, yo voy y él empieza a ir hacia arriba, ¿qué ocurre con la línea de pase? Está siempre liberada. Elige tu veneno. Esta norma, además, tiene un efecto colateral no buscado, pero sí muy deseado. Que siempre tenéis en condiciones de hacer el balance defensivo, por lo menos a un jugador. El que viene atrás. De hecho, si hubiese otro, probablemente también estaría subiendo. ¿Sí? Si todos, él se fuera a la esquina y tú también te fueras a la esquina, ahora de repente él pierde el balón, ¿qué ocurre con el balance? Estamos fastidiados. No es un efecto buscado, pero sí deseado. ¿Ok? Bien. Si hay un jugador interior en el lado contrario al balón, porque esta norma aplica a todos los jugadores exteriores, y os he dado los porqués, ¿vale? Métete dentro. Métete dentro. Línea de fondo. Juegas en ataque conmigo, no puedes estar dentro. Vale, ahora voy con eso. Ahora voy con eso. Métete pegado a la línea de fondo. Vosotros no lo sabéis. Hostia, no te he preguntado el número. Y no me has dicho nada. 5, no te lo crees ni tú. De forma consistente. Venga, vamos. He estado fijándome, créeme. Da igual, no discutimos. Luego, pegadito a la línea de fondo. Pegadito a la línea, pero fuera, que si no te van a pillar. ¡Ay! Muy bien. La misma norma del círculo implica o atañe a jugador interior lado contrario de balón. Te mueves en la misma línea, en el mismo círculo. Aquí hay un tema de timing. ¿Vale? Pilla aquí balón. Vale. Yo quiero que entiendas lo siguiente. ¿Has visto a los picapiedra? No. Vosotros sí, ¿no? ¿Cómo se mueve el tronco móvil? ¿Impulsado por qué? Los piececitos. Bien. Pues tú vas a empezar a intentar correr.
pero hay alguien que te sujeta. Y tus piececitos, pero aquí está Jota, dándote la camiseta, ¿sí? Bien. ¿Cuándo quiero que cortes en el círculo? Lo primero, cuando te garantices que él va a rebasar la línea del aro y lo va a hacer alejado de la línea del semicírculo. Mira lo que he dicho, ¿eh? Cuando te garantices que él viene por este lado del aro, es decir, que cruza la línea y además lo hace lejos del semicírculo. Esto ya es lejos del semicírculo. ¿Vale? ¿Por qué? Mira. Porque él, empezando una penetración desde allí, puede botar a izquierdas y acabar por qué lado del aro. Puede acabar por aquel. Yo no lo sé. Si yo no espero a ver lo que hace y le corto, ¿qué principio? El 2. El 1. Que yo, que soy tu defensor, me has traído y os molesto a los dos. ¿No te interesa? ¿Sí? Bien. Ahora, puede ser que él viniendo acabe por este lado del aro, pero lo haga muy por debajo. Vente casi metiéndote en el semicírculo para acabar por aquí. ¿Vale? Claro, ¿qué pasa? Que si él lo hace por aquí y tú cortas, otra vez, ¿qué voy a hacer yo? Molestar a los dos. ¿Sí? Ahora, si lo hace separado del semicírculo y viene para acá, en cuanto ves que va a cruzar, vais. Sube un poco y vete para atrás. Ahí. Cuando ves que va a cruzar, que ya estás preparado como un animal, en ese momento, ¡craga! Porque ahora me vas a decir a mí, que soy tu defensor, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? ¡Elige tu veneno! Si yo decido, cuando él está penetrando y tú cortas, irme contigo, ¿qué está ocurriendo con el espacio de la penetración? Que acaba solo. Si yo decido, vais, que como estoy aquí, cuando él viene, me vengo a por él, ¿qué está ocurriendo contigo? Que te quedas solo. ¿Está claro? Elige tu veneno. ¿Entendido? ¿Entendido este momento de timing? Esto es importante. ¿Vale? De hecho, oye, ¿y si penetro a derechas? ¿Y si penetro a derechas, hacia dónde va mi círculo? Muy bien, os suena, ¿verdad? Esto lo habéis visto 1.000.000 de veces, ¿no? Pues ahora ya sabéis el porqué. Ahora ya entendéis el porqué. Ya no es, no, cuando ocurra esto, muévete aquí, si A, B, si B, C, si C, D, ¡pum! Infinidad de normas. Se pierden. ¿No ahora entienden el concepto? ¿Por qué me tengo que mover? Elige tu veneno. ¿Quieres venir conmigo? Liberas el espacio. ¿Quieres invadir el espacio? Me liberas a mí. Tú decides. Lo que tú quieras, pero vas a elegir tu veneno. ¿Vale? ¿Sí? ¿Está claro? Vale. Línea de fondo. ¿Cuánto llevo? Vale. Escuchad. El tema de la línea de fondo. Vosotros no lo sabéis, pero aquí hay un campo de ortigas. Vosotros miráis y decís, no hay nada. Para ellos es real. Ellos de repente se meten aquí y empiezan como a notar un picorcito. ¿Y qué hacen? Salen. Y cuando salen, uy, se ha parado el picor. Entonces, claro, cada vez que entran, que pica, para afuera. De hecho, ¿dónde se ha colocado? Cuando le he dicho que se colocara al lado contrario, ¿dónde ha ido? De forma natural, ¿dónde? De forma natural a la proyección del aro. Porque esto es lo natural. Ahora, ¿por qué me interesa esa línea de fondo? Saliros menos 2, os quedáis 2. Y ahora sí que os quedáis 2, el resto sentaros. ¿Vale? ¿Quién te quieres quedar tú ahí? Tú atacas, tú defiendes. Vale. ¿Tienes claro los triángulos de defensa? ¿Te han enseñado los triángulos de defensa? Venga, ponte arriba a pasar, no pasa nada. Ponte allí más o menos, donde intersecta, sal un poco más para arriba. Ahí, vale, perfecto. Ven aquí, vente aquí. Muy bien. Yo defiendo aquí al hombre de la esquina. Y a mí me han enseñado el concepto de triángulo defensivo. Mantener un triángulo donde si alguien penetra yo puedo ir a ayudar
a una distancia que si el balón vuela yo pueda llegar por lo menos a estar cuando el balón lo reciba. ¿Sí? ¿Vale? Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Has entendido esto que acabo de explicar? ¿Sí? Vente aquí. Muy bien. Quiero que me hagas un favor, si has entendido el concepto, que seguro que te lo ha explicado tu entrenador. Algo de esto habréis hablado, ¿o no? ¿No? Triángulos defensivos ya hay que trabajarlos, ¿eh? Ya tienen edad para... Sí, está descojonado de la risa. Bueno, mira, yo quiero que te olvides que hay un aro y un campo. Y que mantengas este principio exactamente igual cuando yo me mueva. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguno de vosotros entiende el triángulo defensivo? ¿Sí? ¿Me echas una mano? Sal. Vais, tengo poco tiempo. Muy bien. ¿Vale? Vale, bueno. Yo ahí te diría que puedes estar más arriba. Vale. Anotad. Anotad. Y aquí me dices si tengo razón o no. La teoría dice que tenemos que ver con vista de águila. ¿Sí? ¿Tienes algún jugador que no gire la cabeza en tu equipo? Ojito con las teorías. Yo no conozco un solo jugador de élite que no gire la cabeza para defender. Y he pasado por muchos, ¿eh? ¿Vale? Que sí, que el ideal es que veamos todo, tal, no sé qué, e intenta ver al final, ¡bum, bum, 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 bum! ¿Vale? Muy bien. Vale. Dicho esto, puedes subir un poco. Vale. Ahora quiero que te olvides de que hay un aro y una zona. Y que tú mantengas el mismo principio. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Olvídate de que hay un aro y una zona. No, no te estás olvidando. No estás pendiente de la... ¡Ah! Ahora sí. Fijaros lo que acaba de provocar el hecho de que yo me mueva por la línea de fondo. He jugado con un truco, que se olvidara que hay un aro, para que me mantuviera al principio. ¿Vale? En el momento que yo he bajado, ella ha bajado un poco. Pero en el momento que yo me he empezado a acercar por la línea de fondo, para mantener el triángulo, ¿qué he tenido que hacer? Claro, ¿y qué es lo que ocurre ahí? Que te has sentido incómoda. ¿Por qué? Porque yo te he pedido que te olvides del aro, pero tu cerebro, ¿qué dice? Jota, que hay un aro y que hay una zona. Vale, pues ahora quiero que lo tengas en cuenta. Y ahora ten en cuenta tu visión de águila. ¿Ok? ¿Sí? ¡Bum! Tu visión de águila, tu visión de águila, tu visión de águila. ¿Qué te está ocurriendo? Yo me quedaría aquí. Claro, que tú te quedarías ahí, pero cuanto más me acerco yo, ¿qué ocurre con tu visión de águila? No, lo que es más corta no, que te la estoy fastidiando una tras otra. ¡Ah! Que de repente la visión de águila, ¡ah! ¡Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo! ¡Que me has dicho que tengo que mantener un triángulo, pero no puedo! Pues esto es lo que busco, elige tu veneno. Porque entonces vas a estar obligada a hacer ¿qué? Pero es que yo no defendería así. ¿Cómo defenderías? Yo ya no seguiría el triángulo cuando tú estás aquí. Muy bien, eso es lo que hacen los buenos, y me gusta. ¿A costa de qué? Que te centras en mí, te olvidas de... ¡Ole! Elige tu veneno. Elige tu veneno, muy bien. Me empiezo a ajustar más al que corta y me empiezo a hundir desprotegiendo más al balón. Vale, ha elegido su veneno. Yo no sé qué veneno vas a elegir, pero vas a elegir uno. Por esto mismo, dame balón. Vuelve, vuelve, vuelve. Ponte en la esquina. Quiero que juegues el triángulo de un saque de fondo. ¡Ah, mira! ¡Ey! ¡Chof! ¡Hombre! ¡Hombre! No, este no tira, pero JC Carroll sí. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, por este motivo, los buenos, de forma estática o dinámica, solemos poner a alguien en la esquina del lado contrario. Saca. ¡Ey! Saca. La tendencia natural, porque os he dicho que el campo de Ortigas es real para ellos, pero no solo para el ataque, para la defensa. Es real para todos. Y entonces, en esta situación, vete a sacar de fondo al otro lado. Ahí, muy bien. En esta situación, para defender este triángulo, yo tendría que estar aquí. Me pica. Y entonces, ¿qué hago? Me meto en proyección de aro. Y en el momento que me meto en proyección de aro, línea de pase abierta.
Luis Casimiro en ACB se forra con esto. Se forra. ¿Vale? ¿Sí? Solo con esto. Entonces, claro, digo, oye, si quiero mantener el triángulo, ¿qué tengo que hacer? Hostia, salirme del campo. ¡Güey! Hostia, si hay un campo de ortigas ahí, fuera del campo ya ni os cuento. O sea, el jugador dice, ¿yo cómo voy a salir del campo? Entonces, el papel dice que cambies la orientación. Sí, eso. Tú cambias la orientación, ahora controlas los dos y te pierdes todo lo que ocurre. De hecho, como el balón entre, ya puedes empezar a girarte rápido para ver qué haces. Porque si de repente hay un corte por aquí absolutamente solo, imaginaros que hay alguien ahí con su defensor, que le sorprenden y que corta. Que a lo mejor podemos cambiar para, por lo menos contra esto, como yo esté de espaldas, a la debajo del aro. El papel está muy bien, pero luego en el campo hay que defender. ¿Sí? Bien, ¿por qué os cuento esto? ¿Por qué os cuento esto? Porque la única manera que hay de defender esto es acercándome a él. Empezar a tener distancias donde casi el pase no pueda entrar y yo esté prácticamente con él. ¿Pero qué ocurre? Que en el momento que me pego a él, ¿qué es lo que ocurre con el espacio del resto? ¡Bum! Elige tu veneno. ¿Quieres defender espacio o quieres defender a tu hombre? Las dos cosas no puedes, chico. Pues primera gran excepción, la única gran excepción de la norma del círculo. En una penetración plana por línea de fondo, siempre queremos la esquina del lado contrario ocupada. Quiero decir, vete a la esquina. ¿Has entendido la norma del círculo? Bien. Si yo voto a derechas, ¿qué tendrías que hacer tú? ¿Y tú? Muy bien. Aquí el mayor tiempo posible hay una línea de fondo. No, como te me metas aquí te mato. Porque si tú te me metes aquí, ¿qué pasa con un defensor? Que nos defiende a dos. Mal rollo, tío. Ponte ahí. ¿Vale? ¿Sí? Otra cosa es que él se olvidase de ti y tú quisieses ir ahí. Pero no me lo metas tú. ¿Entendido? Mayor tiempo posible. ¿Hay una línea de fondo? ¿No puedo ir más? Pues no hay más. Posible. Lo mismo que si estoy aquí y hay alguien en la esquina. No puedo hacerlo a costa de incumplir el 1. Hay un límite. Bajaré un poquito, ya si me voy a juntar con él, ¡pum!, ya paro. Porque la norma dice el mayor tiempo posible. ¿Vale? No dice que estemos... Luego puede ser que en esta penetración él decida cortar. Con tiempo para no molestar al suyo. Él empieza la penetración y tú cortas desde la esquina. Ahora tengo eso libre, entonces permanezco en sus ángulos de visión. ¿Vale? Porque me lo ha dejado libre. ¿Vale? Vale. Lo que dice la excepción es que si yo juego una penetración plana, y lo voy a exagerar, para que entendáis el concepto. Si yo juego una penetración plana por línea de fondo, ¿y qué quiere decir plana? Que más o menos es paralela a la línea de fondo cuando entro en la zona. Cuando entro en la zona. Que entonces quiero aquella esquina ocupada. Ya sé que tu norma decía que te fueras para arriba, pero la gran excepción dice que si yo entro plano por aquí, te quiero allí. ¿Por qué? Ven aquí. Porque en esa situación, si yo me marcho de mi hombre, o me empiezo a marchar, ¿quién va a ayudar? Probablemente el que esté defendiendo a aquel hombre que estará más o menos en el centro de la zona, un poquito separado y vendrá. Pero claro, si habéis entendido lo del fondo, ¿quién me impide a mí que voy en perpendicular con él, sacar el brazo? Ahí va, como el saque de fondo. ¿Cómo hemos dicho que solo podíamos defender la esquina contraria si sacábamos de fondo? ¿Estando cómo? Pegadito. Este es su defensor. ¿Dónde creéis que va a bajar el segundo defensor? ¿Creéis que va a bajar aquí? ¿O creéis que va a bajar aquí? ¿Os suena algo del saque de fondo? ¿Cómo queda aquel pase? Ay, amigos. Por eso la gran excepción. De hecho, ¿dónde está el balón? Dámelo. De hecho, nadie me impediría, Pedro Martínez, que no lo acabó de meter, pero estaba perfectamente planificada. ¿Cuántos conocéis que salgan a defender el balón fuera del campo? Pedro Martínez en un partido contra el Madrid. Partido empatado, diseña una jugada de banda, últimos segundos, falló el tiro. El tiro estuvo bien ejecutado. ¿Dónde pide a un jugador suyo que reciba y se vaya a la línea de fondo y salte fuera del campo, mientras está preparando un bloqueo en el lado contrario para llevar a su tirador a la esquina?
como yo he saltado en el aire, desde aquí que tengo el saque de fondo. ¿Cómo podéis defender aquello? Pegaditos. Si no, aquel pase entra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo puedo penetrar plano. Yo puedo penetrar plano y cuando él viene, puedo jugar con la salida del brazo o puedo decidir en un momento determinado, ¿por qué no? Saltar fuera para buscar ese ángulo. ¿Quién defendía esto? Garuba. Creo recordar. ¿Dónde paró de defender Garuba? En el límite del campo. Porque nadie sale fuera a defender. ¿Vale? Pero el concepto era como si estuviese sacando de fondo. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, lo de jugar por esa línea de fondo a mí me interesa mucho porque rompe triángulos defensivos. ¿Está entendido? ¿Sí? Vale. Pues último. No voy a ir con la pequeña excepción. Jugador interior del lado de balón. Jugador interior. De momento tenemos dos normas. La norma del círculo para exteriores e interior del lado contrario y la gran excepción. Norma para interiores del lado fuerte. Del lado fuerte. Pilla balón. Penetra derecha e izquierda, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Vale. Estás pidiendo. Yo estoy defendiendo. Tú encuentras una ventaja y penetras. ¿Por dónde quieres penetrar? Derecha. Deja un poco de sitio, es decir, haz un corte que te aleje un poco de eso. No tanto, no tanto. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué voy a intentar yo si veo que empiezas a penetrar? Voy a intentar salir de aquí. ¿Para qué? Para venir a ayudar. ¿Vale? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la tendencia natural del jugador que no ha sido entrenado? Vuelve. Penétrame, no hace falta que te vayas tan fuera, pero deja un poco... Esto es. Su tendencia natural es esta. Os va a sonar mogollón, ¿a que sí? ¿Qué ocurre si él sigue penetrando? Sigue, 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 stop. ¿Qué ocurre con su ángulo de visión? Estoy fuera. 2. Vete ahí cuando él penetre. Si yo estoy aquí y él penetra derecha, es donde tengo que ir yo. Sube, 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 sube. 3. Si cuando él está penetrando y yo estoy subiendo, que esto es lo que hace el jugador de forma natural. Por cierto, no incumple normas de spacing, que lo sepáis, pero no las optimiza. ¿Vale? Si cuando él penetra, yo estoy subiendo, de repente él finaliza, ¿cuáles son las probabilidades de que yo vaya al rebote de ataque? ¿Muchas o pocas? Estoy yendo al revés, pocas. Ahora, ¿cómo nos movemos en el poste bajo del lado de balón si hay una penetración? En anticírculo. Si él penetra hacia allá, yo juego en el círculo contrario, de tal manera. Lo primero que haría, vuelve, es tú estás en 3/4, vuelve allí, vuelve, vuelve, vuelve. Lo primero que haría es cuando él penetra, intentar sellarlo, porque él va a intentar salir a la ayuda. Si yo ya le dejo el camino de penetración, ostras, eso que he conseguido. ¿Vale? Pero no siempre voy a conseguir sellarlo. Bien, ahora, si él es capaz de salir de ahí, cuando él está penetrando para ayudar, ahora lo que hago es esto. Me mantengo siempre en ángulos de visión. Si él lanza, ¿cuáles son las posibilidades de que yo vaya al rebote de ataque? Todas, estoy en el rebote de ataque. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y alarga la ayuda. ¿Qué quiere decir esto? Quiero que os imaginéis al de dentro. Si él me empieza a rebasar y el de dentro ayuda y él sube, ¿cuál es la dificultad del cambio? Ninguna. Me habéis colocado. Pero, si el jugador va en anticírculo, muévete en anticírculo cuando él penetre, desde ahí, desde el taco. Cuando él va, que de repente veo la ayuda en anticírculo, al semicírculo por arriba. Mira, mira. Tú estás aquí, le intentas, él estará en 3/4, tú intentas sellar, él se quita y lo único que tienes que hacer es esto. ¡Bum! Mira, mira. ¡Bum! ¿Sí? ¿Vale? Ahora, con respecto a este que está perdiendo la posición, porque le están ayudando, ¿qué estoy haciendo con su ayuda? ¿Se la estoy qué? Se la estoy alejando. Estoy dificultando defensa. ¿Ok? Por este motivo, yo juego en anticírculo. Ahora, la otra. Tú puedes elegir ir por fondo o por centro. Si él va por centro, lo natural es que yo abra para controlarlo. ¡Ah!
en el campo hay imanes. De hecho, antes no lo he explicado, esto es uno de los imanes del campo. Otro de los imanes es el short corner, para un jugador interior. ¿Qué es lo que ha hecho cuando ha penetrado al centro? Vuelve. Que, por cierto, no infringe normas de spacing, pero no las optimiza. ¿Vale? Él penetra. Cuando yo me abro, ¿qué ha hecho él? Pum. Está más o menos en los ángulos de visión. ¿Cuáles son las posibilidades de que vaya al rebote de ataque si él finaliza? Pocas. Puede no interesarme. Ya digo que no infringe. No estaría mal, pero no es óptimo. De hecho, hay un concepto que es muy chulo. Si yo cuando estoy abriendo para ayudar veo que su hombre recupera y quiero recuperar al mío, ¿dónde voy a buscarle? ¿Dónde lo dejé? Como lo dejé en el poste bajo, en el momento que yo giro para mirar el poste bajo, ¿qué es lo que ocurre? Que inmediatamente lo localizo. No quiere decir que facilite defensa, pero lo tengo localizado. Ahora tengo que correr para ir contra él. ¿Qué propongo yo? Que no te me vayas al short corner. Que en cuanto yo me abra para ayudar, tú te me metas en anticírculo en esa línea de fondo. Porque ahora va a ocurrir que él va a poder meter el balón. Si hay un lanzamiento, ¿dónde está para el rebote de ataque? Ya está preparado. Y algo que es muy chulo. Tú ahora eres el defensor que se abre, te has abierto. Yo estaba aquí, me he venido a meterme y ahora de repente él tira. ¿Qué te ha pedido tu entrenador en defensa? ¿Que bloquees el qué? ¿No? Bueno, claro, si vas a taponar. ¿Que bloquees él? El lanzamiento ya ha existido. ¿Que bloquees él? El rebote defensivo, ¿sí? Pero mira, ahora cuando quieras ir, no, yo soy tu hombre. Has ido a medio ayudar, él lanza, ¿quién va a venir a bloquearme? Oye, si no sabe, fantástico, no me bloquea nadie, voy yo. Lo normal es que si ve que el otro recupera, o medio recupera, porque él ha lanzado antes de que yo llegue, una bomba, ¿quién va a intentar ir a por mí? El que me ha dejado. Pero claro, como estoy por debajo de él, ¿qué ocurre? ¿Que quién bloquea a quién? Que cuando él quiere venir, ¡pum! Y ahora soy yo en posición de ataque el que está bloqueando el rebote. Ofensivo, no defensivo. ¿Ok? ¿Por qué los jugadores además no quieren estar aquí, aparte por el campo de Ortigas, que es una metáfora? Porque desde que les enseñamos, dicen, oye, si recibo aquí, ¿cómo leches tiro? Claro, si recibo aquí puedo tirar, pero si recibo aquí, ¿cómo leches tiro? Hay que desarrollar los recursos, por ejemplo, para que cuando balón viene a por mí, yo acorte el pase para estar en disposiciones de aro. Aparte de otros recursos para poder atacar por cualquiera de los lados. ¿Vale? Pero hay que acostumbrarla a que se metan ahí dentro. ¿Ok? Los muy buenos juegan constantemente por ahí. ¿Vale? ¿Sí? ¿Está entendido? Hay una pequeña excepción que no os voy a contar, que es de un detalle de élite. ¿Vale? Os olvidáis. Con estas tres normas tenéis el 99% de las veces los tres principios cumplidos. Ahora, oye, Jota, ¿y cuándo cortamos? Cuando queráis, cumpliendo el principio número 1. Ahora no es pasa, corta. ¿Y por qué corto? Porque me lo han obligado. No podemos jugar sistemas en minibásquet. Pasar, cortar y reemplazar, ¿qué es? ¿Puedo hacer otra cosa? No, tienes que cortar. Aquí eliges. Lo primero es el balón hace lo que le da la gana. Puede pasar, puede tirar o puede botar. Ya le diré yo cuando está bien hecho una cosa u otra. Si me tira con alguien delante le diré, oye, ese no es el mejor tiro, quiero acabar tirando solo. ¿Vale? Pero yo decido. Ahora, cuando paso, yo puedo utilizar el corte como recurso táctico. Cuando obtengo una ventaja de él. No cuando voy a ver qué ocurre. Porque cuando voy a ver qué ocurre estoy matando el 1 para 1 de mi compañero. Si es que lo quiere jugar. Entonces, a veces lo que puedo hacer es pasar y ¿qué? Y alejarme. Ahora, mientras me alejo, veo que él se olvida de mí. Ahora a lo mejor es el momento de cortar. De hecho, con esto acabo. ¿Os acordáis de un jugador que se llama Marcel Ponitka? No sé si era Marcel. Ponitka, que jugó en Tenerife. Acabó con unos 14 puntos de media en ACB. Tiraba bastante regulín de 3. 14 puntos de media en ACB. 14 puntos de media en ACB es la releche. De hecho, hay muchos años que el que mete 14 puntos de media es máximo anotador de la ACB. Aunque no os lo parezca. ¿Sí? ¿Qué hacía Marcel Ponitka? Y lo conocías, pero daba igual. En cuanto tú en la ayuda, balón estaba allí, tú te ponías en la ayuda,
sal balón. O sea, que con esto termino. Ponte ahí a defenderme. Gira, gira. Muy bien. Cuando en la ayuda que os he dicho, la visión de águila está muy bien, los jugadores giran la cabeza. En cuanto ese jugador giraba la cabeza para ver balón, ¡boom! Espalda. Oye, macho, te metía 4 puertas atrás todos los puñeteros partidos. 8 puntos. Y tú metías en el vídeo, os va a jugar la puerta atrás cuando giréis la cabeza. No le gires la cabeza a Ponitka. ¿Qué es lo que ocurre? Que un jugador ejecuta ¿qué? Aquello a lo que está acostumbrado. Da igual que te avisen de lo contrario. ¿Por qué el Chacho es muy bueno cuando sabemos que se va a ir el 90% de las veces a derechas? Porque da igual que sepas que se va a ir a derechas, se te va a ir a derechas. Y tú dices, sí, solo va a haber unas poquitas veces que se va a ir a izquierda, va a ir a derecha, pero es que hagas lo que hagas, se te va a ir a derechas. Por eso es muy bueno, aparte de por su capacidad de pasar y de anotar. Yo me acuerdo de Alfonso Reyes, que solo utilizaba la izquierda. Tú sabías que solo utilizaba la izquierda, te la iba a meter con la izquierda. Da igual lo que hicieras, te la iba a meter con la izquierda. Eso es a lo que estaba habituado. ¿Vale? Aquí, tú estás acostumbrado a girar cabeza, da igual que te digan que este te va a cortar cuando gires la cabeza, vas a girar la cabeza. Y el bueno que hace, en cuanto tú haces esto, placa. ¿Cuándo queréis cortar? Cuando queráis, siempre que cumpláis el principio número 1. Con esto tenéis el spacing de la leche. No hay más, os lo garantizo. Ahora le vais introduciendo elementos tácticos. Bloqueo directo, bloqueo indirecto. Mismos principios. Mismos principios. De hecho, cuando he empezado explicando lo de cuando hay un bloqueo directo que el otro sube, ¿verdad que subimos la mayoría de las veces desde la esquina en un pick and roll lateral? Ahí va, si es la norma del círculo. Si a mí cuando me estaban explicando, ¿verdad? El subir para romper líneas, para dificultar defensa. Ahora, metemos el bloqueo directo, coño, si me tengo que mover al mismo sitio. Ahí va, que el jugador no cambia principios. Yo voy metiendo elementos tácticos cada vez más complicados, pero el jugador no cambia principios. ¡Wow! ¡Wow! Bloqueos indirectos, lo mismo. Oye, ¿qué ocurre si riza? ¿Qué ocurre si me ponen un bloqueo directo y yo rizo? Oye, ¿os suena algo este rizo cuando él penetra con el poste bajo acompañando al fondo? Déjame sitio para que él tenga que elegir su veneno. Ostras, los mismos principios. También puede ir al short corner, que ya os he dicho que no incumple normas de spacing, pero no las optimiza. Entonces yo suelo jugar ahí, de vez en cuando se lo permito, pero priorizo lo otro. Porque además esto es un juego de perro y gato. Decía Picasso, aprende las normas como un maestro para romperlas como un genio. Aprende las normas. Y ahora que entiendes por qué haces las cosas, sabrás cuándo romperlas con criterio. Y entonces yo me quito el gorro. Ya está, ya tengo el equipo perfecto. Bueno, en realidad vas a seguir trabajando sobre ello toda tu vida. Porque nunca llega a la perfección. Pero hay mucha diferencia entre un equipo bien entrenado en spacing y un equipo que no está tan bien entrenado en spacing. Creedme. Muchas más veces de los que creéis, vuestro equipo está fastidiando vuestro propio juego. Y esto lo veo cientos de veces. Cientos. ¿Queréis ir a un equipo profesional? A ver, porque me gusta ir a equipos profesionales a ver. Venga, todos juegan con buen spacing. Manresa. Coger papel y lápiz y empezar a apuntar cómo juegan con él. Vais a ver todo esto, con alguna excepción y demás, reproducido una y otra vez, una y otra vez. Entonces, un equipo que en principio no está destinado a estar luchando muy arriba, año tras año el señor Pedro Martínez lo pone ¿dónde? ¡Pumba! Arriba. Entrena muchas cosas, pero para mí tienen un spacing de flipar. De flipar. Hay más cosas, pero tengo solo 4 horas, me habéis dejado, ¿no? Pues con esto acabo. Bueno, pues vamos a darle por favor un aplauso. Por nuestra parte, dar también un aplauso a los No chicos. he utilizado mucho. No os he utilizado. ¿Has aprendido algo? ¿Seguro? Sí. ¿Tú también? Sí. ¿Sí?
Ese no se utiliza. ¿Habéis aprendido algo? ¿Habéis escuchado? Sí, ¿Sí? ¿Y habéis aprendido algo? sí. No. Bueno. Espera, que voy ahí, vengo ahora.